Comenzamos, chiquillos. Bueno, saludarlos nuevamente. Mi nombre es Adoré Alvarado. Voy a acompañarlos en esta jornada para poder ayudarles con algunas orientaciones en la escritura del informe, ¿ya? Cómo debe ser un buen informe, un buen resumen. Vamos a ver algunos ejemplos, a evaluar también algunos informes y resúmenes para que ustedes entiendan también qué es lo que nosotros buscamos cuando leemos su propio informe. ¿Ya? Así que bienvenidos. Bueno, ahí ya saludé, no sé quién más se sumó ahora, José y Amparo, no las había saludado. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están hoy día? Algunos me comentaban que ya estaban cerrando un poco las pruebas. Hola, Amparo. ¿Men los demás están cerrando su año escolar o todavía les queda? Una semana y media. Uf. Ya no queda nada, Vicente, así que harta fuerza igual. ¿Cómo ha sido volver a la presencialidad? ¿Qué prefieren, presencial o online? Porque ustedes pasaron 2 añitos también online. Presencial, Anaís, Jennifer. Sí, igual prefiero presencial. Dar clases presencial, porque así online me pasaba esto. No sabía quién me estaba comunicando, a veces no respondían. Pero bueno, lo importante es que ya, ya volvimos. Ya, chicos. Comenzamos entonces ya con nuestra jornada. El objetivo de hoy está destacado aquí, que es entregar herramientas y recomendaciones para la escritura de informes. Ya cabe destacar que lo que vamos a ver hoy día no necesariamente es que ustedes tienen que seguirlo al pie de la letra, ya, sino que lo pueden considerar para generar su informe y así mostrar sus resultados. Ya, entonces, durante el día vamos, o sea, durante la tarde, ya que queda, vamos a ver, a finalizar como el cierre de cómo validar y evaluar un modelo, ¿ya? Porque recuerden que en la capacitación del día martes estuvimos viendo cómo se modelaba, ¿no es cierto?, matemáticamente, cómo pasar de lo real a lo matemático y viceversa, ¿ya? Luego de eso vamos a ver algunas recomendaciones como previo a escribir un informe y nos vamos a enfocar en cómo escribir el resumen, ¿ya? Porque el resumen también es una parte súper importante del informe, que nosotros es lo primero que uno lee, ¿ya? Cuando lee esos informes. Y vamos a evaluar un resumen también de un grupo de años anteriores, obviamente ninguno de ustedes, para que vean ahí los aspectos más importantes que tiene este resumen. De ahí vamos a hacer un pequeño break y vamos a volver para que evaluemos el informe, un informe en sí, ¿ya? Que ustedes sean los evaluadores hoy día, ¿ya? Como nosotros evaluamos los informes de ustedes, ahora ustedes toman nuestro rol como investigadores ahí buscando cada detalle de los informes. Y bueno, obviamente vamos a cerrar con algunas dudas que ustedes tengan ya para la presentación de su etapa 2, el informe de la etapa 2. Ya, también vamos a trabajar a veces con grupos, y vamos a usar el Menti. ¿Han usado el Menti a veces? ¿O antes? Yo creo que sí, ¿o no? El Mentimeter. Bueno, es un enlace, yo les doy el enlace y contestamos ahí mediante por el Menti. Entonces, un poquitito recordar al principio lo que vimos
capacitación del día martes, ya que cómo era este ciclo de modelamiento matemático, en donde nosotros teníamos que entender, ¿no es cierto?, la situación que se estaba presentando, este modelo real, matematizarlo, trabajábamos, presentábamos los resultados, interpretábamos, y faltó hablar el día martes algo súper importante, que es validar nuestro modelo. ¿Ya? Entonces vamos a partir por eso hoy día. Vamos a ver qué significa esto de validar. ¿Ya? Ahí, bueno, hice ese pequeño resumen por si lo quieren mirar con mayor detención. ¿Ya? Pero antes vamos a irnos a... se los voy a compartir por el chat. Ese menú. ¿Cómo creen ustedes ya que se debe evaluar o validar un modelo, chiquillos? Esa es la primera pregunta. Te voy a poner aquí. Vamos a compartir pantalla mejor. ¿Pudieron ingresar al menú? Sí. Gracias. Recuerden que ahí las respuestas son anónimas, ¿ya? Así que la respuesta que usted dé, no vamos a saber de quién es, pero trate de dar alguna respuesta, ¿ya? ¿Cómo creen ustedes que se puede evaluar o validar el modelo? Una vez que usted ya resolvió el problema, tiene su modelo, pero ahora, ¿cómo lo evaluamos o cómo lo validamos? ¿Qué cree usted que tenemos que hacer? Bien, ahí no sé si se está viendo las respuestas que van dando los compañeros. Entonces hay distintas respuestas. Dice, identificar si el propósito del ejercicio se cumplió con sustentos, bases, teoremas, etc. ¿Ya? O sea, ver si es que se cumplió, ¿no es cierto?, con lo que tenemos. Aplicarlo a una situación, súper bien. ¿Ya? Una situación real, datos reales tal vez, cifras reales o supuestos, que ahí también súper bien están escribiendo ustedes, aplicando el modelo a diversos casos posibles y ver si funciona exactamente, a ponerse en diferentes situaciones. Súper buena observación aquí la del compañero o compañera. ¿Ya? Para validar un modelo yo creo que se debe poder demostrar mediante ejemplos, con grandes diferencias entre sí, o sea, distintos casos, ¿ya? Para ver si es que se cumple con su pronóstico. Verificar que sea aplicable a varias situaciones. Se repite la misma idea, ¿no es cierto? Realizando una tabla con preguntas e ir revisando si el modelo cumple con estos indicadores o no, para así mejorarlos en todos los aspectos. Miren, una súper buena idea que les puede servir a cada uno de ustedes como grupo, ya es como, ok, ¿para qué casos quiero aplicar mi modelo? Tener así como una lista de casos e ir viendo
qué pasó en este caso, nos sirve ese caso o no, por qué no nos sirve, etcétera. Entonces hacer ahí como una lista de ideas, ¿ya? Con una rúbrica que pueda evaluar el modelo. Exactamente, ya como la misma idea, ok, ¿qué quiero evaluar de mi modelo? ¿Qué quiero que funcione en mi modelo? Es aplicable para distintos casos, ¿no es cierto? Para los datos que nos dan en el problema, es aplicable, el caso que nos dan en el problema, etcétera. ¿Ya? Si se fijan, muchas gracias chiquillos por sus respuestas, se repite la misma idea y está perfecto lo que ustedes aquí comentaron. Está súper bien. Esa es la idea de la validación. Ya de hecho, la definición de validación nos habla de, es un proceso, ¿cierto?, para determinar el grado en que un modelo es una representación precisa del mundo real desde la perspectiva de usos previstos del modelo. O sea, nos ayuda a determinar el grado en que un modelo es una representación precisa del mundo real al aplicarlo a estas distintas situaciones que ustedes nos proponían ahí en el Menti. Súper bien, ¿ya? Y ahí nos tenemos que hacer dos preguntas súper importantes, que si es que, y a lo mejor estas son las preguntas en que tienen que ir o en la rúbrica que ustedes están pensando, o en esta lista de preguntas, si los resultados obtenidos son consistentes con la situación, ¿ya? O sea, ¿hacen sentido cuando los interpretamos en el mundo real o en el contexto en el que se está trabajando? ¿Es mi modelo lo suficientemente bueno? O sea, ¿explica o representa adecuadamente la situación o entrega una respuesta adecuada al problema? Ya, tal vez esas serían las preguntas que ahí estaba planteando uno de ustedes la idea anterior, ¿ya? Y aquí también se pueden ayudar con estas otras preguntas, ¿ya? Para ver la consistencia del modelo, ¿ya? O sea, los resultados que obtenemos son razonables, en verdad, incluye elementos fundamentales de la situación, permite predecir los resultados obtenidos empíricamente, ¿ya? Que sea la validación que nos ayude a la robustez, a la estructura y robustez, o sea, es suficientemente simple tanto para entenderlo como para aplicarlo a distintos casos. Acuérdense de los distintos casos. Ver si se comporta bien cuando cambian levemente condiciones iniciales. O sea, si cambio levemente, no sé, si había supuesto, por ejemplo, en el ejercicio que vieron el día martes, si es que cambian que la distancia entre los vehículos no era 4, sino que ahora va a ser de 6 metros. Entonces, ¿en eso me cambia mucho mi modelo final o no? Ver la utilidad, o sea, se puede aplicar a muchos casos tal como ustedes lo proponen, ¿no es cierto? Si se puede implementar fácilmente, qué tan fácil es conseguir los datos que se necesitan del modelo, ¿ya? Y obviamente uno siempre en matemática busca la generalidad, ¿cierto? Como ir a veces de menos a más. Entonces, ¿para qué otras situaciones podemos aplicar el modelo que ustedes crearon? Que se puede extender el modelo a situaciones similares, pero al original, ya por ejemplo, en algunos informes de la etapa 1, que vimos fue que nosotros queríamos ver las versiones, ¿no es cierto?, del artículo, pero algunos de ustedes en sus informes tenían, no sé, la elección de comidas o la elección de otras cosas, que no tenían nada que ver con la Constitución, entonces lo aplicaron a otras ideas. Entonces ahí ya empezaron a generalizar su idea con otros contextos. Así que también ver eso de la generalidad. Chicos, ¿dudas con alguna de estas preguntas? ¿No se entiende algo hasta acá? ¿Cómo vamos? Tincho no lo había saludado, Vicente, María, Anaís, Amparo. ¿Alguna duda de estas preguntas respecto de la validez
Continuamos entonces. Algunas estrategias, ¿no es cierto?, algunas estrategias para evaluar, ¿no?, para evaluar su modelo, que pueden ustedes hacer como grupo, y que pueden a lo mejor enlistar en este check de preguntas que van a hacer, ¿no es cierto?, que discutan sobre el alcance y la aplicabilidad del modelo. O sea, se puede aplicar para distintos casos posibles. Si cambio este parámetro, me va a cambiar mucho mi modelo. ¿Qué pasa con esto? Otras cosas, ¿ya? Discutir sobre qué tan razonables son los resultados obtenidos con respecto al contexto. O sea, que los resultados obviamente sean coherentes con lo que ustedes andaban buscando el problema, ¿ya? Porque si los resultados que ustedes tienen se escapan mucho como de la respuesta al problema, entonces hay algo raro con nuestro modelo. ¿Ya? Analizar qué tan bueno es el modelo para realizar predicciones sobre distintos fenómenos, cambiar escenarios, ¿ya? Testear cómo se comporta en distintos escenarios, comparar sus resultados con datos obtenidos empíricamente, si es que los hay, o sea, con datos reales, ¿ya? Eso se refiere empíricamente. Comparar los resultados con los de otros modelos conocidos, si es que se conocen, y a veces usar simulaciones para analizar el comportamiento del modelo. Todo eso son estrategias que ustedes tienen para evaluar su modelo. Entonces, ¿yo qué les recomiendo de todo esto? Hacerse esta lista de preguntas, chiquillos. Una vez que ustedes van a resolver su problema, se hacen esta lista de preguntas. ¿Es aplicable mi modelo? ¿Sirve para distintos casos de la situación? Etcétera, etcétera. Y al menos uno de los del grupo tiene que analizar, ojalá todos, pero tiene que analizar si es que se cumplen todas estas preguntas que se están planteando acá. ¿Ya? Ahí estábamos hablando de también como definir roles. A ver, tú traes listas las preguntas para evaluar nuestro modelo, tú traes lista la estructura del informe, tú traes listo esto de acá. Entonces, prepárense antes, ¿ya? Siempre esto es previo a. Y con eso, entonces ahora tenemos la finalización, ¿no es cierto?, del ciclo del modelamiento, que nos faltaba ver cómo podemos validar nuestro modelo, ya para que lo tengan en cuenta al momento de trabajar. Ya recuerden, parte de la importancia de definir las cantidades que van a usar, esquemas, representaciones, va a ser súper importante una vez obtenido este modelo, validarlo, ¿ya? Y que tenga coherencia con lo que están ustedes respondiendo, obviamente. Ya, entonces ahí cerramos el ciclo de modelación, ¿no es cierto? Y ahora vamos a dar algunas recomendaciones previas a la escritura del informe. Y ahora viene el 100% de nuestro objetivo de hoy, ¿ya? Que es ver cómo podemos, qué aspectos a considerar. Entonces, primero, ustedes siempre, antes de escribir, ya sea una carta, un informe, lo que sea, ustedes se tienen que preguntar, a ver, ¿a quién va dirigido el informe y quién lo evalúa? ¿Ustedes saben quién evalúa el informe que ustedes presentan? Coméntenme ahí en el chat, si quieren, o abran su micrófono. No, no sé. ¿Alguien sabe quién evalúa el informe, chiquillos? ¿Quién los lee? Si no sabe, escriba, no sé, en el chat. Ya por último ahí. No, otro que no sabe. Jennifer tampoco sabe. Laura tampoco sabe. ¿Quién evalúa sus informes? Pablo. Gente de universidades. Ya, bien, Pablo. Así es, gente de universidades. De lo que sé, los estudiantes revisan las de ese mat Los y las del estudios. Somachi, de la universidad. Ya, las del CEMAT. Así es. Pero ¿y este es otro campeonato? Este es un campeonato distinto al CEMAT.
gente de universidades, dijo Pablo, me voy a quedar con eso. Sí es, gente de universidades. Y ahora, ¿quién específicamente creen ustedes que evalúa dentro del mundo universitario? Porque dentro de las universidades hay distintas áreas. Ingenieros, ya. Y solo ingenieros. Yo no soy ingeniera. Quizás docentes del área de matemática o los mismos profesores del área de matemática. Exacto, ya, sí. Docentes, bueno, dentro de los docentes hay ingenieros, hay doctores en matemática, chiquillos, o sea, que tienen una base matemática. Yo no soy doctora en matemática, pero sí soy la única no doctora en matemática dentro del equipo. Todos los demás lo son, ¿ya? Yo soy profesora de matemática, pero los demás también hacen clases de matemática y hacen investigación en matemática. O sea, lo que ustedes hacen, mini modelamiento que ustedes hacen, ellos los hacen a gran escala, ¿ya? Entonces, son, claro, personas, al igual que ustedes, que modelan matemáticamente, pero como su trabajo es modelar matemáticamente. Entonces, son personas que son expertas en esto del modelamiento matemático, ¿ya? Para que eso lo tengan en cuenta, ¿ya? Son personas que somos matemáticos, que tenemos una mente bastante rigurosa, ¿no es cierto? A ver si es que en el modelo aparece esta letra la definió antes o no. Entonces me voy a ir a buscar, sí, ¿entiendo el modelo o no? Entonces, para que entiendan un poquitito la mente de estas personas, ¿ya? Para la etapa 1, sí, nosotros nos apoyamos un poquitito de estudiantes que están estudiando matemática, y los finales, ¿no es cierto?, se seleccionan por estos doctores, ¿ya? Pero para la etapa 2, solamente nosotros como el grupo que estamos, somos los que revisamos estos informes, ya, para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a ir ahora a ver la estructura del informe, pero yo les recomiendo hacer primero un plan de escritura. O sea, una vez que ustedes leen su problema matemático, ya van a resolverlo, van a presentar su modelo matemático, obviamente como en un borrador, yo creo, primero y todo, y una vez que ustedes ya tienen bien clara, que ustedes entienden su idea del modelo matemático, van a destacar las ideas y resultados que son más principales, ¿ya? Y van a pensar cómo poder escribirlas para que se entiendan. Eso es súper importante, que quede claras las ideas principales, ¿ya? Por eso es muy clave ordenar la información antes de escribir, ¿ya? Y ahí a lo mejor dejar un encargado del grupo para esto, ¿ya? O sea, ya, mira, esta información tenemos. ¿Qué va a ir primero, chiquillos? ¿Qué creen que debería ir primero? Ya, esto. Entonces, los que vamos a escribir primero en el informe. Después, esto, etc. ¿Ya? Entonces, tienen que tener súper claro este orden, las ideas súper claras, ¿ya? De manera general, tienen que ser muy concisos. O sea, menos palabras, más claros, y va a estar mejor el informe, chiquillos, ¿ya? No darse toda la vuelta para explicar una cosita que se podría haber explicado, no sé, en una frase, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. También hemos visto en informes anteriores una cantidad excesiva de variables. O sea, ustedes van a presentar su modelo, pero ahí es una tabla como muy gigante de variables y después el modelo. Entonces, entender ese modelo para nosotros es muy difícil, o es más difícil, porque son muchas variables, entonces se me olvida, ¿y esta variable cuál era? Me tengo que devolver. Entonces, que sea clarito, ¿ya? Mientras menos más claro, va a ser mejor su informe, ¿ya? Evitar párrafos muy extensos, ¿ya? Donde no se dice mucho, no son recomendables, ¿ya? O sea, muy extenso el párrafo, evitar eso. Entonces, algún encargado de encargarse de ver esa parte, ¿ya? Mantener una coherencia entre los términos y las variables que utilizan, ¿ya? O sea, si utilizaron la variable, no sé, la variable del tiempo como la letra T,
después no la cambien, ya que esa letra T se tiene que mantener durante todo el informe. Cuidado con esas cosas. Y obviamente todo tiene que estar justificado. Cuidado con las citas. Referenciar siempre las citas, y ya vamos a hablar de eso. Entonces, algunas recomendaciones como en tema de orden, ya de estructura del informe. Ordenar los contenidos en secciones o subsecciones que estén numeradas, ya que se vea ahí ordenadito. Los títulos claros para las secciones, o sea, no sé, modelo 1, se presenta el modelo 1. Entonces el título que sea claro, entonces, yo ya sé que voy a leer el modelo 1 que ustedes presentaron. Ya, numerar las tablas e imágenes siempre y cuando ustedes se las estén referenciando, ¿ya? No vayan a usar ninguna tabla, ni ninguna imagen, ni ningún anexo, que lo vamos a hablar también, si no está referenciado. Si yo no lo voy a describir, si yo no lo voy a utilizar, entonces mejor eliminarlo, ¿ya? Cuidado con eso. Usar algún editor de ecuaciones para definir las variables, parámetros y modelos, ¿ya? En el primer informe no nos fijamos mucho en el tema de las ecuaciones o de la escritura, pero es súper importante ahora en el segundo informe, ¿ya? No sé si voy a mostrar, voy a compartir un Word, ¿dónde está? Acá. Un Word que había abierto acá, para él o la que no sabe, ¿cierto?, cómo insertar alguna ecuación en Word, se va aquí a insertar arribita, y al costado derecho aparece ecuación. Se dice, escriba aquí ecuación. Entonces, que la fracción, para que quede bonita, tengo que ir acá donde dice fracción, aquí tengo una fracción. Entonces, aquí, no sé, A dividido B, esto era f de A igual a esto. Entonces, así van escribiendo su ecuación. Si necesitan exponenciales, aquí están los índices comunes acá, radicales, ¿no es cierto? Los radicales más comunes. Se pueden apoyar también con estas matemáticas básicas o letras, que también pueden utilizar, ¿no es cierto? Para la escritura. Si necesitan letras griegas, van cambiando acá arribita los símbolos, etcétera. Traten de utilizar todo lo que se presenta acá en el Word, ojalá. También esto está incluido de manera online. Ya si ustedes buscan en Google, abren un archivo en Word, tienen las mismas herramientas. ¿Ya? Así que también lo pueden hacer en caso de con eso. ¿Dudas con el editor del Word, chiquillos? ¿Lo habían ocupado antes? Coméntenme ahí en el chat. O abran su micrófono. O si utilizan... Es fácil, ¿sí? Pues si para ustedes es más fácil esto. Yo con mi equipo, en la etapa anterior, ocupamos documentos de Google, ya que eso nos facilitaba de que si teníamos que trabajar cada uno en su casa, podríamos estar en el mismo documento al mismo tiempo e irnos complementando uno al otro. Perfecto. Ya, vamos a compartir un documento de Google para... Están preguntando si existe esta herramienta. Ya, ahí abrí uno. ¿Sí? Vamos a ver si en la parte de insertar, acá abajito, dice ecuación, chiquillos. Ecuación. Aquí están algunas operaciones, ¿sí? Y aquí está la fracción. Por ejemplo, si van a usar alguna fracción, usted pincha ahí. Entonces ahí queda 5, no sé, 5 dividido en A, y ahí queda más bonito. Entonces sí está en la parte de insertar, abajito, como estaba ahí adentro, insertar. Tengo que mover acá rato esa cosa del zoom. Ecuación, ahora me aparece acá arribita. Así que ahí pueden buscar los símbolos matemáticos que van a utilizar y
Exacto, ahí como dice Martín. Ahí sí Anaís lo pudo encontrar en su documento de Word, o sea, de Google. Genial, genial, genial. Bueno, si no siempre, Google, chiquillos, también y pueden preguntarle a Google cómo hacer esto. Sí, también tener presente esa, esa parte, ¿ya? En eso también nos vamos a fijar. Así que las ecuaciones sí o sí tienen que venir bonitas, mejor presentadas, ¿ya? ¿Qué más? La gramática, ortografía, estilo de escritura, ¿ya? Con el estilo nos referimos a mantener la coherencia en el tiempo verbal, ¿ya? O sea, tener cuidado con los tiempos verbales en el informe, ¿ya? Entonces, no sé, se resuelve el problema, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, cuidado con los tiempos verbales. No debemos tener faltas ortográficas, obviamente, ya hacer un buen uso de la puntuación, preferir frases cortas, o sea, los párrafos cortitos. Profe, Diga. ¿en qué tiempo verbal deberíamos realizar el informe? ¿En qué tiempo verbal? Yo creo que, déjame confirmarlo con Flavio, pero yo creo que en primera persona. En general Según lo que tengo entendido, se habla en tercera persona. en tercera persona. Sí, debería ser. Lo voy a confirmar con Flavio y les comento al tiro, mientras están en los grupos. ¿Ya? El tiempo verbal. Importante también que por cada párrafo debemos tratar una misma idea, ¿ya? O sea, si se incluye una idea nueva, usar un párrafo a continuación de eso, ¿ya? Cuidado con eso. Y obviamente aprovechar que el Word nos corrige ortografía y gramática, también hay algunas aplicaciones que hacen eso, ¿ya? O herramientas. Eso como aspectos generales del informe. ¿Ya? Ahora vamos a irnos como a la estructura ya más general del informe, o sea, más específica, perdón, en donde el informe sí o sí tiene que tener su resumen, ¿ya? Sí o sí uno espera que ustedes clarifiquen el problema, ya vamos a ver, significa esto es más que nada como cómo ustedes entienden el problema, un pequeño enfoque del modelo, o sea, cómo vamos a resolver el problema en pocas palabras, luego definir sus variables, sus parámetros, los supuestos, las hipótesis, etcétera, evaluar, validar el modelo, interpretar el contexto, sus resultados matemáticos, ¿no es cierto? Fortalezas, debilidades, que eso también se pedía en la etapa 1, no sé si lo recuerdan. Ojalá, chiquillos, todos los anexos de manera referenciada, ya, no ojalá, se pide eso. O sea, si usted va a agregar un anexo, el anexo tiene que utilizarlo, si no, lo elimina del anexo. Y obviamente las referencias que estén citadas, ¿ya? Y ahora vamos a mirar cómo se estructura un resumen, que es la primera parte del informe. Vamos a ir como por partes. ¿Ya? Primero tenemos que ver, o nosotros una vez que leemos el resumen, nos hacemos estas preguntas. Entonces, ¿de qué temas trata el informe? ¿Por qué es importante el tema? O sea, una pequeña explicación ahí del tema. ¿Cuál es el problema que se busca resolver? ¿Cómo se aborda el problema? O sea, ¿cuál es el modelo que ustedes aplicaron para buscar la solución? ¿Qué resultados se obtuvieron del problema en el desarrollo? ¿Qué permite hacer el modelo? Y obviamente una pequeña discusión sobre fortalezas, debilidades, qué se puede concluir a partir de estos resultados. Todo esto, su resumen, ¿ya? Esto es en un resumen. Entonces vamos a ver un ejemplo de un buen resumen, para que tengan una idea de cómo generar su propio resumen.
Entonces, vamos a mirar este problema que es del 2019, ya hace algunos años, que el problema a solicitar era identificar los principales factores que limitan la capacidad de carga de la Tierra para la vida humana. O sea, era muy importante este problema y había que determinar la capacidad de carga dadas las condiciones y tecnologías actuales, poner acciones realistas para aumentar la capacidad de carga en el futuro. Ese era el problema que se presentaba acá. Entonces, quedémonos con esto, determinar la capacidad de carga dadas las condiciones y tecnologías actuales. Ese era el problema. Entonces, este es un resumen de un informe que quedó en quinto lugar en el, en primer lugar. En primer lugar en uno de las competencias internacionales. Ya, esto es internacional. Entonces vamos a mirar un poquitito la estructura que ellos presentaron. Entonces primero hacen una pequeña introducción, esto es solo el resumen, ¿ya? ¿De qué trata el informe? ¿Cuál es el problema que se aborda? Entonces, bueno, no lo vamos a leer todo, pero más o menos tenemos que está aumentando rápidamente, hasta el punto en que muchas personas están preocupadas por si nuestra creciente población puede sobrevivir en el futuro, hemos excedido la capacidad de carga de la Tierra, entonces ahí como que nos posiciona en el contexto. ¿Cuál es el contexto del problema? Entonces, como tal, conocer la capacidad de carga de la Tierra, es decir, el tamaño máximo de población que puede sostener indefinidamente, nos permite reconocer cuántos recursos deberíamos ahorrar para la sobreexplotación, etc. Entonces ahí claramente está definido de qué se trata el informe, de qué se está trabajando en el informe. Luego ellos presentan su modelo. En este informe identificamos agua dulce, alimentos, estas son las cosas que están definiendo ahí, chiquillos. Agua dulce, alimentos, emisiones, como los principales factores que afectan a la capacidad de carga. Definieron ahí de manera muy reducida acá en el resumen. Que son el agua dulce, alimentos, emisiones, que son factores principales que afectan a la capacidad de carga. ¿Cómo se llaman esos principales factores? Según lo que vimos en la capacitación anterior. Variables. Las variables que ellos usaron en su modelo. O sea, ellos en su modelo ¿qué es lo que van a tener de variable? Agua dulce, alimentos y emisiones de carbono. Eso es lo que consideraron para su modelo. Lo explicitan súper bien. Desarrollamos un modelo basado en estos factores a través de varias etapas. Y ahí empiezan a describir su modelo. Obviamente esto también se les va a enviar, así que ahí ustedes lo van a ver con mayor detalle, para que lo tomen como una idea, ¿ya? Después, una vez que describen su modelo, van a dar algunos resultados. A través de este modelo encontramos que la capacidad de carga es de aproximadamente tantos mil millones, siendo, etcétera, etcétera. Entonces aquí presentan algunos resultados que obtienen a partir de su modelo. Un resumen de los resultados a partir de su modelo. Y finalmente presentan una discusión en donde proponen varias soluciones para aumentar nuestros recursos. Uno de ellos, con el impacto más significativo, sería cambiar a energía renovable limpia. Entonces, proponen algo, ¿no es cierto?, a partir de todos estos resultados que ellos obtuvieron del modelo. Por último, también nos gustaría destacar la gran diferencia hecha al eliminar el desperdicio de recursos. O sea, al reducir el desperdicio, podemos más que doblar la población que estos recursos pueden soportar. Entonces, además, incluyen algo como a futuro, qué es lo que se podría hacer, dan posibles soluciones al problema. Entonces, esto es lo que uno busca cuando lee su resumen. Ya, obviamente el resumen se hace
es que ustedes ya resuelven su modelo y todo, el resumen es un compilado del informe completo, ¿ya? Pero es lo que tiene que tener en resumen: el contexto, el modelo explicado en pequeñas palabras, algunos resultados y qué es lo que, ¿no es cierto?, podemos concluir a partir de estos resultados. Chicos, ¿quedan claros los elementos o la estructura del resumen? O no sé si hay alguna duda, consulta. Yo tengo una duda. Diga. ¿Es importante en qué parte se encuentra el resumen? No sé si lo dijo, pero es importante. No, la verdad es que no, pero en general siempre es mejor que esté al principio, porque es lo primero que uno lee como, ok, ¿qué es lo que hicieron a grandes rasgos en este informe? En general al principio es mejor, pero no es importante si está al principio o al final. Mientras esté y tenga todos estos elementos, no hay problema. No hay problema. Entonces vamos a hacer una pequeña actividad de 10 minutos y de ahí nos vamos a ir, a la vuelta nos vamos a un pequeño break. Ya, entonces vamos con esta actividad. Déjenme compartir un Jamboard para explicarles qué es lo que vamos a hacer. Entonces nos vamos a dividir en grupitos y en el mismo Jamboard que ya les voy a compartir por grupo, van a tener esto. ¿Ya? Entonces aquí yo ya les puse la posible estructura de un informe, a qué se refiere con el contexto, el problema, el modelo, resultados, discusión. Y el problema a resolver se presentó en esta competencia que vamos a evaluar, ¿ya? Era el siguiente: elige tu convencional constituyente. Tiene relación con lo que ustedes hicieron en la etapa 1, ¿no es cierto? Pero ustedes fueron en algo más actual. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer los chiquillos en ese tiempo? Creo que esto era del 2021, si mal no recuerdo. ¿Ya? Poner un mecanismo que le permita a una plataforma online escoger el o la postulante que mejor represente las preferencias de un votante en base a un cuestionario sobre temas relevantes para la nueva Constitución. Eso era lo que tenía que hacer el grupo. ¿Ya? Entonces, además de eso, tenían que testear su modelo en un escenario con las respuestas de 8 postulantes y 3 votantes. ¿Ya? Entonces, en la siguiente lámina, chiquillos, o sea, en la lámina número 3 de su grupo, ahí se presenta el resumen de un informe que tiene este problema. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes identifiquen los elementos del resumen, o a lo mejor no están todos los elementos del resumen y falta algo. ¿Ya? Entonces, no sé, por ejemplo, ¿dónde está el modelo? El modelo lo definen, o sea, acá al final, pero no presentan ningún resultado. Entonces, como no presentan ningún resultado, lo escribo: les falta presentar resultados, etc. Entonces, la idea es que ustedes lean este resumen a partir de este pequeño problemita y de ahí trabajen en esto unos 10 minutitos, ¿ya? Solo en esta actividad 1. Y de ahí nos volvemos a la sala principal. ¿Quedan claras las instrucciones de la actividad, chiquillos? Sí. Ya, entonces nos vamos a la sala. Somos poquitos. Entonces, va a ser de manera aleatoria, chiquillos, las salas, por si acaso.
Hola chiquillos, les dejo el enlace del grupo 1 ahí en el chat, ¿sí? Para que vean bien el enunciado del problema y el resumen que presentó. Hola chiquillos, Hola. les voy a dejar el enlace para que trabajen en el grupo número 2. Copiamos y pegamos. Ahí está. Vengo. Trabajen nomás. Hola chicos, les dejo el enlace del grupo 3. ¿Sí? Ahí están. Las del grupo 3. Perfecto. Recuerden que es solamente identificar los elementos del resumen en este resumen que tenemos acá en el Jamboard. ¿Dónde? Está de lo A ver. segundo. Nos dice que dicho algoritmo fue planteado de dos maneras, una de cada pregunta y otra que no lo hace. Que Sí, el pero no problema es hablan del que en problema en una... sí. Porque mira, el problema que nos dieron es como esto. Eh, espera, déjame revisar. En ningún momento se habla de que el convencional constituyente el que quieren escoger. Solamente hablan del modelo en sí, no del problema que quieren resolver con ese modelo. Dice que votan, pero no para aquí, a eso me refiero. Puede ser, calma. Entonces esto para ti sería el modelo. Mm, estoy pensando si poner los modelos en discusión, la verdad. Aquí la discusión es que para ustedes no está definido el problema a resolver. ¿Eso alcanza a Sí, escuchar? porque por lo que he leído, votan, pero no dicen para qué. Entonces eso identifican ustedes. Y lo demás estaría.
¿Cómo van, chiquillos? ¿Hay algo que no está definido en el resumen? Creo que la discusión. La discusión. Tengo una pregunta, Diga. que generalmente los textos argumentativos, o sea, tenéis que tener una postura obviamente, y no podéis contraargumentarte sobre tu punto de vista. Ujú. En este caso, ¿debe ser lo mismo? ¿O da lo mismo que pongamos una autocrítica de nuestro modelo? La idea es que en la discusión pueden poner esa autocrítica, porque al Ah, ya. final es como una conclusión la autocrítica. O sea, a partir de esto, no sé, concluimos que sería mejor hacer esto otro. O sea, es como Sí. ir más allá de lo que ustedes están presentando y eso podría ser parte de la discusión. Sí, sí. Lo que está viendo que acá o sea, la discusión es muy poco, casi inexistente en el resumen. Solo hablan como de lo que ellos Eh, presentaron. sí, y faltan un poco más de datos, que está muy, muy resumido. Ya ven, para que no les pase, porque igual uno cuando evalúa ahí es más crítico. O sea, sí mismo tienen que evaluar su propio resumen después que lo escriban. Es la idea. Está bien, chiquillos. Tengo Hola, chiquillos. ¿Cómo vamos? ¿Hay algo que encuentran ustedes que no es? los resultados, creo que la otra chica los había marcado y como que no estaban. Ya. Y la discusión parece que tampoco han podido como identificarla en el resumen. La discusión significa o responde a qué se puede concluir a partir de los resultados obtenidos. O cuáles Disculpe, sería el último párrafo de la discusión, ¿verdad? debería ser siempre el último párrafo. A ver, dice, con el fin de facilitar el proceso se exponen dos programas computacionales. Calculando automática, adicionalmente se presentan los diagramas de flujo. Ya, pero al parecer no están como poniendo algo a partir de los resultados, solamente están como volviendo a decir lo que hicieron. No sé si lo logran ver. En el último párrafo, porque dice, para facilitar el proceso, se exponen dos programas computacionales que emulan el funcionamiento del algoritmo, calculando automáticamente lo requerido. Se presentan los diagramas de flujo que explican el funcionamiento de estos programas de una forma simple y clara. En la discusión uno espera que puedo concluir a partir de lo que obtuve o cuáles son las fortalezas y debilidades de modelo. Tener eso presente. Entonces ahí queda más clara la discusión. Sí, de todas maneras, muchas gracias. Ya, bacán. Entonces tal vez esos serían, bueno, no sé si serían resultados, porque es como lo hicieron. Sí, concuerdo con ustedes que no hay resultados. En esa parte al menos. Ya nos devolvemos. Para
¿Cómo les fue con la criticar el resumen? Y todavía no han vuelto algunos. Y creo que volvimos todos, ¿sí? ¿A qué les pareció la crítica? La idea, chiquillos, es que esto mismo que hicieron ahora, ustedes lo hagan con su propio resumen, cuando ya lo tengan listo. Entonces tienen que dar tiempo, dejar tiempo para evaluar su informe, ¿ya? Evaluar el resumen, evaluar su informe. Vamos a ver a grandes rasgos, ¿no es cierto?, lo que propone el grupo 1, que en el primer párrafo definen lo que es el contexto y el problema. Luego definen el modelo. El algoritmo fue planteado de dos maneras, o sea, cómo generan el algoritmo, y después hablan aquí de discusión. Atribuimos distintos valores numéricos a estas diferencias con el fin de construir un sistema de puntajes. Esto produce últimamente que aquellos candidatos recomendados sean aquellos que más puntaje poseen. Para mejorar, implementamos un sistema de ponderaciones. Ya. ¿Qué creen ustedes del grupo 1 que esto corresponde a la discusión? Como estuvieron cambiando varias cosas en el modelo, significa que implica que hubo una discusión. Ya, ya. ¿Y qué opinan los demás? Aquí hay una discusión. A lo mejor no estaría completa, pero sí está bien lo que dice ahí Gabriel. ¿Qué Es propone que el la ver hay, pero muy corta. Hay, pero muy corta. Ya. ¿Y están de acuerdo los otros grupos, tal vez, de que en el último párrafo estén los resultados? Que también en el último párrafo hay discusión. También hay discusión. Porque hay índices cualitativos, creo que era. Que sí implicara que le está dando como puntos a favor a su modelo. Ya. Ya. Entonces, ahí los chiquillos dicen que en el último párrafo están los resultados. Entonces, idealmente, chiquillos, si es que ustedes lo identifican de esta manera, estén los resultados antes de la discusión. O sea, que la discusión sea lo último, porque al final la discusión es como una pequeña conclusión. Comparar cositas, contrarrestar con otras, ¿ya? Aquí el grupo 2 me dice que hay una discusión casi inexistente, ¿ya? Que también concuerda con la idea de Vicente anteriormente, que al final se presentan los resultados. Al menos entienden la parte del modelo, o sea que entienden el modelo que se presentó acá, solo con el resumen. Ellos plantean las variables de manera resumida para su modelo en el resumen. Que me faltan datos. Eso. Faltan datos. ¿Alguno de los que leyó el resumen entendió qué modelo hicieron? Más o menos. Que Es necesito como datos muy para verlo. general. Más o menos general. Ya. Recuerden que esto es un resumen. Recuerden que es un resumen. O sea, sí, pero igual es como muy, muy, muy general para ¿Ya? lo que debería ser un resumen, no como el que mostró antes en el ejemplo, Ujú. que este era como más detallado, así de lo que hicieron, pero igual no tanto, sino como que hablaban de lo que hicieron, pero no como muy general al tal punto que no se entiende lo que hacen, solo se entiende como el tema o la idea principal. Ya. Ya. Entiendo, María. ¿Concuerdan con lo que propone acá la compañera o es demasiado Sí, general? yo estoy como de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Aparte que se muestran muy pocos
por así decirlo, resultados matemáticos, cifras, las variables o supuestos, también no hay como cifras, no hay algo tangible. Entonces, también eso como añadir. Ya, muy buena observación también. La observación la de la compañera también, ¿ya? Si lo comparamos con el resumen anterior, en el resumen anterior se presentaban cifras. Estos son los resultados obtenidos, estas cantidades obtuvimos, en base a esas cantidades tenemos esta discusión, esto se plantea, etcétera. Entonces, pero acá como que no está muy claro algunos resultados, solo como la parte cualitativa, ¿ya? Así que, bien, chiquillos, ¿ya? Súper bien con la discusión de elige tu convencional constituyente. Recuerden aquí, el propósito era poner un mecanismo que le permita a una plataforma online escoger la postulante que mejor represente las preferencias de un votante. ¿Ya? Ese problema está definido también en el resumen, porque acuérdense que eso tiene que ir en el resumen también. ¿Qué es lo que teníamos que resolver? ¿Lo encontraron? Bueno, aquí el grupo 3 dice, en este caso la encuesta es de índole política, se hace con el fin de analizar cuán similar es un votante con respecto a una serie de diversos candidatos para finalmente comentarle a aquel con el que es más parecido. Ahí como que pareciera que se define el problema. Esto en otras palabras, ponen un pequeño contexto, ¿no es cierto? Pero claro, les falta un poquitito a este resumen, pero en sí, obviamente no siempre va a estar como uno quiere o como uno espera, pero la idea de esta pequeña actividad es que ustedes ya tienen las características que tienen que tener en su resumen, entonces ahora al momento de escribir su resumen, alguien o ojalá ustedes mismos evalúen, pero desde afuera, chiquillos. A veces cuesta mucho evaluar su propio trabajo porque uno no encuentra errores. Uno dice, no, esto está perfecto, si se entiende bien porque usted lo entiende. Entonces trate de siempre estar pensando, no, esto lo va a leer otra persona. La otra persona me tiene que entender la idea, cuáles son las ideas principales, qué es lo que quiero transmitir. Entonces tienen que tener claro eso. ¿Ya? Chiquillos, vamos a hacer una pausa de 5 minutitos, ¿les parece? Y volvemos, son las 7:10 a las 7:15 para cerrar con la segunda parte de hoy día, ¿ya? Para poder ir a tomar agüita, ir al baño, ¿ya? Así que volvemos a las 7:15 para continuar con esto. Vamos aquí, un cronómetro. ¿Tomaste la foto?
Aló, Flavio, disculpa una consulta pequeña. ¿En tercera persona tiene que estar escrito el informe? Ah, ya. Ya, Más formal hablar en primera persona plural. ya, entiendo. Lo más usado. Lo más bajado, ya, entiendo. Eso era, que me preguntaron y yo así como que, yo les dije, debería ser en primera persona, pero no, déjenme confirmar. Ya, sí, sí, porque son ellos. Ya, ya, gracias Flavio. Ya, va todo bien, chao. Hola, chiquillos. Sorry. Pero confirmé que es en tercera, o sea, en primera persona plural. ¿Sabes qué pasa, Marley? Creo que no dije nada indebido. A lo mejor le hablé a mi gatito. Qué vergüenza. Ya. Volvimos. Ahora sí, como todos. Todas. Voy a hacer algunas cosas que me están aquí perturbando. Ahí se ve la presentación, ¿no, chicos? ¿Estás? Ahí. Sí se ve. Ya, bacán. Bueno, para los que estaban acá, escucharon toda la conversación con Flavio y me comentó que el informe se debería escribir en primera persona plural, ¿ya? Ojalá en voz pasiva, pero en primera persona plural. Ahora, si ustedes lo escriben igual en tercera persona, la idea es que durante todo, igual lo pueden escribir en tercera persona, ¿ya? Pero durante todo el informe en tercera persona, ¿ya? Si no, el ideal es que lo escriban en primera persona plural, ¿ya? Y durante todo el informe mantener el tiempo verbal. Eso es súper importante. ¿Ya? Entonces, lo voy a escribir igual en el chat. Primera persona plural. ¿Ya? Ojalá en voz pasiva también. Ya. Continuamos entonces.
Ya, entonces tenemos check. Aparte del resumen de nuestro informe, al menos tienen ahora una mejor idea de cómo poder escribir su resumen, el informe. Entonces ahora vamos a ir con los otros elementos del informe, que tiene que ver con, una vez que uno presenta su resumen, ¿no es cierto?, que haya un pequeño párrafo donde ustedes reinterpretan el problema, ¿ya? O sea, incluir una descripción de los factores que se consideran más importantes, una simplificación del mismo problema, ¿ya? O sea, esto es, ustedes nos demuestren el cómo ustedes entendieron el problema. Súper importante eso, ¿ya? Una vez que clarifican el problema, escribir un pequeño párrafo que describa un pequeño enfoque del modelo, ¿ya? O sea, ojalá antes de definir las cantidades, o sea, ¿cómo pensaron ustedes en el modelo? Eso es una explicación así muy pequeña para que nosotros entendamos a grandes rasgos su modelo, previo a definir el modelo con todas las variables y todo lo que viene a continuación. Todo esto es previo a eso. Posteriormente, nos vamos a fijar en la definición de sus variables, parámetros, supuestos e hipótesis. La idea es que ustedes definan todas las variables que van a utilizar antes de su modelo, ¿ya? Recuerden que si el modelo tiene variables A, B, C, D, no vayan a definir una variable E, que nunca la van a ocupar durante el modelo, ¿ya? Entonces, tener cuidado con esas cosas. Y lo otro es que a lo mejor en la primera definición de variables, ok, este es nuestro modelo, pero después se van a dar cuenta que van a cambiar alguna cosita del modelo, entonces pueden redefinir alguna variable durante el informe, o pueden definir alguna variable que van a usar después de su modelo, también pueden ir definiendo variables durante el informe. La idea es que haya una conexión entre estas definiciones, ¿no es cierto?, y el modelo y el contexto y todo lo demás. Describir, ¿no es cierto?, su modelo, las ideas detrás de su diseño. O sea, puede resultar útil incluir algún esquema que facilite la comprensión de sus componentes. Si se fijaron en el resumen que recién leyeron, ellos tienen un esquema. ¿Qué esquema propusieron que describieron en el resumen? No sé si recuerdan el resumen. Nos podemos devolver acá. Vamos a compartir el resumen. ¿Identifican algún esquema que ellos van a utilizar en su informe? Abajo sobre el algoritmo, pero alguna fórmula o algo no lo nombran. Ya, algoritmo, ¿qué más? Abajo también sale Para los diagramas de flujo. los diagramas de flujo, ¿ya? O sea, esos son los esquemas que ellos van a utilizar en su modelo, ¿ya? Una pregunta, Diga. ¿en el resumen podemos anexar cosas o no? O referenciar. Sí, puede referenciar sus anexos, ¿sí? Ya. O referencias también, durante todo el informe, tanto en la parte del resumen o posteriormente. Sí, no hay problema. Entonces, por ejemplo, ellos usaron los diagramas de flujo, los algoritmos, ¿no es cierto?, que son esquemas. Ellos utilizaron, entonces, pueden describir en el informe esos diagramas de flujo. Después, describir, ¿no es cierto?, los resultados matemáticos. O sea, una vez que describo el modelo junto con los esquemas, me voy a ayudar de estos esquemas, de estos algoritmos. El algoritmo, por ejemplo, a lo mejor no es necesario mostrarlo ahí, sino como un anexo, ver anexo tanto.
Entonces, porque a veces en este caso los algoritmos eran como muy grandes, entonces también podemos referenciarlo en anexo, que recuerden que solamente son 10 páginas del informe. Los resultados, escribir los resultados matemáticos, ¿no es cierto?, que se obtienen y cómo estos se interpretan de acuerdo al problema, y de ahí la parte final, una vez que ya obtuvimos los resultados, cómo los evaluamos, cómo los validamos, estos son los resultados obtenidos, para este caso resultó esto de acá, ¿no es cierto?, estructura interna, relación con otros modelos ya conocidos, a lo mejor de la bibliografía que ustedes encontraron, las posibles aplicaciones a otros problemas, etc. ¿Ya? Finalmente, ya como en la conclusión, debería estar la discusión, ¿no es cierto?, de su informe, donde cuáles son las fortalezas, las debilidades de su modelo, obviamente siempre de acuerdo al contexto que se está trabajando, y no olvidar que las citas tienen que estar referenciadas, numeradas, ya todo tiene que estar citado. O sea, nos vamos también a fijar en eso. Si es que ustedes van a presentar como una mini bibliografía, que todo lo que esté ahí esté referenciado durante el informe. Y esto lo puse como muy grande, lo último, hablar de los anexos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay procedimientos que son extensos. Hay cálculos que van a hacer ustedes, que van a ser extensos a veces, ¿ya? Algún algoritmo o alguna plantilla Excel, no pueden presentar un anexo de Excel, pero sí pueden copiar y pegar la tabla que usaron en el Excel, por ejemplo, en el anexo. Ejemplos ilustrativos, diagramas de flujo, esos diagramas a lo mejor van a ser muy grandes, o sea, estoy pensando en un esquema muy grande, entonces mejor lo pongo como anexo, pero siempre tengo que referenciar el anexo, ¿ya? Suma estos anexos en el informe, por ejemplo, presentando una descripción de procedimientos, algoritmos, en palabras, figuras, diagramas de flujo como un esquema paso a paso. Es importante que el cuerpo principal del informe se explique, incluyen los anexos y que estén debidamente referenciados. Entonces no se olvide, tiene que haber alguien en el grupo que diga, a ver, este anexo, ¿lo estamos referenciando? No, entonces no debería ir. ¿O dónde nos falta referenciar? ¿Ya? Entonces tener cuidado con esos elementos que nos van a ayudar. Chicos, ¿alguna duda con estos elementos que tiene que tener el informe? ¿Alguna duda o pregunta que tengan hasta acá? Una duda. Diga. ¿Falta mucho para que termine la reunión o falta poco? No, ya estamos, vamos a hacer una pequeña actividad y ya cerramos. Sí, ya cerramos. Entonces tenemos, pero recuerden que si se tienen que ir, recuerden que lo demás queda grabado, ¿ya? Así que igual se les va a enviar esto en caso de que se tengan que ir rápidamente. No hay problema, chiquillos, ¿ya? No hay problema. Entonces, traten de responder estas preguntas siempre que vayan a tener su informe, ¿ya? Su informe ya listo, finalizado. Entonces, ¿de qué se trata el problema? ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Si define todos los parámetros o las variables del modelo? Claro, el modelo, ¿cómo evaluó el modelo? Etcétera, etcétera, ¿ya? La idea ahora es que del mismo grupo que ustedes ya leyeron su resumen, ahora vamos a evaluar de manera súper general, ¿ya? Yo no les pido que lean todo el informe, pero sí se fijen a lo mejor en los esquemas. El diagrama de flujo que está presentado, ¿está descrito o no está descrito? Y a lo mejor el modelo, ¿tiene todas las variables definidas o no? ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar en el informe de estos chiquillos, que se presentó en el mismo resumen. Ustedes
ya trabajaron, ya, para que les quede simplemente más claro la estructura del informe. Entonces, en el mismo Jamboard, ustedes ya tienen el enlace. Si se van a la página 5, hay un enlace para el informe, este de acá. Entonces, la idea es que ustedes logren identificar alguna de estas preguntas. No todas, pero alguna de esas preguntas. Entonces, ustedes copian y pegan este enlace o lo voy a pegar acá en el chat para que puedan ahí mirar el informe. El informe que van a evaluar ustedes. Recuerden que es el mismo, ¿ya? Como manera general, yo voy a compartirlo donde yo acá. Como manera general, qué bueno, Martín, ojalá les haya servido, les sirva todo lo que les estoy diciendo acá, ¿ya? Tómenlo en cuenta, considérenlo para su informe. De manera general, fíjense, este es un resumen, o sea, este es un informe que se seleccionó en la segunda etapa, o sea, pasó a la etapa número 3, ¿ya? ¿Por qué? Porque de manera general, fíjense, estaba dividido por secciones, entonces aquí yo sé que está la introducción, yo sé que aquí presentan un modelo A, lo subdividen el modelo A, ya, en 4 puntos, pues modelo A más, de nuevo, presentan otro modelo con algunas cositas. 5, los programas que finalmente ellos aplicaron para el modelo A, para el modelo A más, se llama esa sección. Entonces ahí hay alguna definición de cosas, usaron los modelos, caso 1, caso 2. Entonces, en general, recomendaciones, ahí están las ventajas, ¿no es cierto? Las desventajas o limitaciones del modelo, las conclusiones y las referencias. ¿Ya? De manera general, este fue un buen informe que se seleccionó para la etapa número 3, ya que es la internacional que esperamos todos, ojalá puedan presentar su informe. No les estoy diciendo de que tienen que seguir lo que aparece acá en este informe en sí, pero sí lo pueden usar como un modelo o un ejemplo, un buen ejemplo, ¿ya? Para poder identificar alguna de estas cositas importantes del informe. Entonces, mírenlo, ¿pudieron abrir el archivo en su computador? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces ahora nos vamos a la sala, unos 10 minutos, chiquillos, no más que eso, y nos devolvemos y cerramos. Eso es todo. ¿Ya? Para que identifiquen un poquitito o lo lean, lo reconozcan. Recuerden que las preguntas a mirar o a responder son las que están acá. ¿Ya? Puedo identificar de qué se trata el problema, cómo resuelve el problema el grupo, se entiende el modelo presentado. Enfóquense solo en un modelo, no lean los dos modelos, ¿ya? Los anexos son referenciados, creo que aquí no habían anexos, todo estaba ahí mismo, ¿ya? Entonces, tener cuidado con eso. Las tablas estaban con título, esos pequeños detalles, ¿ya? Ojalá logremos identificar algo en 10 minutitos.
Hola chicos, ahí les dejo de nuevo el enlace de Jamboard. Pueden discutir nomás a lo mejor en una pizarrita de acá mismo, em, o en el mismo Jamboard escribir así como si entendieron el modelo o no. Uno podría compartir el documento y ahí empezar a de- a desglosar algunas cosas. ¿Quién se salió? Ya, ahí está el enlace, chiquillos, chiquillos. Ah, Vicente y Mariano están acá. Lo dejaron botado. Sí, los dejaron solitos. Ya, pero analicen un poquitito nomás el informe y de ahí nos devolvemos a la sala principal. Tranquilos, tranquilos.
¿Cómo van, chiquillos? ¿Cómo va esa crítica del informe? Creo que aún no estamos leyendo porque ninguno de los dos ha hablado mucho del tema. ¿Ya entendieron el modelo A? ¿Se entiende el modelo A que Ah, presenta? no del todo, no sé muy bien porque no entiendo del todo de que no sirve categorizar las preguntas porque no define con qué candidato está relacionado cada categoría. Al menos yo- ¿Alguien identifica qué candidato está relacionado con la categoría? ¿Qué es la duda que tiene ahí Gabriel? ¿Logra identificar eso o no? Pero Javiera, Amparo no, tampoco le queda esa duda. Recién me cargó el documento, así que todavía voy leyendo el resumen. Pero el mismo resumen que leyeron delante, es lo mismo. Lo copié y pegué, por si acaso. Ya, entonces voy a pasar al tiro a ver los modelos entonces. Ya. Por ejemplo, en el punto 3.3, ahí calculan algo, ¿no es cierto? Que es la afinidad de promedio total. Esa afinidad de promedio total, ahí ya presentaron un pequeño modelo, ¿no es cierto? En donde definen X sub S, X sub P, X sub D. ¿Eso se define anteriormente, esas letras o esas variables que utilizaron? Sí, eso sí se definieron en la Ya. tabla de categorización. En la tabla, claro, en la tabla, en el punto anterior, en el 3.2. Ya, ahora, ¿se entiende con el párrafo que está allí el X sub, quién es X sub S, X sub P, X sub D, o se entiende solo con la tabla? Yo no entiendo solo con la tabla porque ahí sueltas no Solo tienen con, su propio nombre. claro, solo con la tabla ahí se entiende mejor con la tablita. ¿Ya? Entonces, la idea es que la tablita ustedes la describan, o sea, se define X sub S como, etcétera, etcétera. Entonces, esto queda más claro en la siguiente tabla. Entonces, ahí como que falta algo, ¿ya? Como una pequeña observación para que lo tengan en cuenta. Sigan analizando ahí algunos aspectos. ¿Cómo va la crítica al informe? Bien, bien. ¿Pudieron entender el modelo o no? Sí, ya a la mitad. Ah, Sí, ya. está sencillo de entender sinceramente. ¿Definen bien las variables o falta algo? Cara rápida, si tuviera más tiempo lo podría Sí, a hacer, la rápida. pero por lo que veo, ponen bien los gráficos, tienen acá un grado de importancia, Ya, y ahí ponen como que restricciones que tienen con la razón 1, 2, 3, 4, 5, y al final explican y ponen las ventajas y desventajas. claro. Sí, dentro de todo este es un buen informe, ya por eso fue seleccionado ese año. Em, Ahora sí, por ejemplo, una como pequeña crítica que estábamos discutiendo con el otro grupo, que tal vez en el punto 3.2, ahí ellos definen quién es X sub S, X sub P, X sub D, ¿cierto? Entonces, pero lo definen en la tablita,
Entonces, resumimos nuestra calificación cualitativa en la siguiente tabla. Entonces, allí tal vez definir antes quién es X sub S, X sub P, X sub D y después la tablita, como para que se entienda mejor quiénes son las variables que están utilizando ahí en el modelo, por ejemplo. Ya así como mirándolo de manera súper general, ya siendo Una más, pregunta, diga. que por ejemplo, si vamos a ocupar X sub S, S sub P y S sub D, XD, sub D, podemos poner el 2 al inicio y que abajo quede como evidencia, por ejemplo, como la referencia que sale ahí. El 2 que sale acá. Porque Eh, ahí como que abajo sale como una leyenda, creo que era. sí, En sí, ese, sí, ya. sí, lo pueden hacer así, porque están para evitar interpretaciones, eso es lo que dice, para evitar interpretaciones erradas, a eso se refiere. Los nombres de los postulantes en cada gráfico de arriba hacia abajo están en el mismo orden. ¿Como ese tipo de cositas o no? No, que como dice que el promedio XS, XP y X sub D, ¿no? Ujú. ¿Usted en dónde recomienda que lo mencionemos? ¿Al inicio como una referencia o cómo? Ah, que se defina, ojalá antes de la tabla, pues, porque como lo usaron en la tabla, ojalá definirlo antes de la tabla y que la tabla sea como una ayuda a que se entienda Ah, mejor ya. la definición. Y después lo ocuparon por el punto 3.3. Ya como Entonces así. recomienda como poner todas las variables al inicio para que... y explicar qué son. Claro, sí, para que se entienda mejor el modelo pues, que van a Mm. usar. Sí, 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 sí. Oh, nos pasamos. Hola Laura, Eh, ahora sí me escucha. Que le vaya súper bien en su cierre de año escolar y en su presentación del informe. Ojalá le haya servido esto para clarificar algunas cosas. Chiquillos, ahora volvimos todos. Ya quedamos poquitos, así que les agradezco quedarse hasta el final. ¿Qué les pareció el informe? ¿Algún comentario? En su totalidad bien, como el 98%, por el error que nos mostró usted. Como un 98%. Claro, ahí yo me fijé que ocuparon el X sub E, unas variables que las definieron solo en una tabla, pero no las definieron previamente. Entonces, como para entender el modelo, tengo que leer la tabla de manera eh, como más detallado. Entonces, hubiera sido mejor tal vez describir un poquitito la tabla antes de presentarla. ¿Ya? Pero Sería mejor anexar la tabla y explicarla, ¿no? puede ser, sí, puede ser. Claro, puede ser una opción. Como para también ahí acortar espacio, porque tienen que ir acortando espacios. Una pregunta. Diga, Generalmente se definen para evitar interpretaciones erradas, ¿no? exacto, sí, sí, porque no, acá por ejemplo en la tablita, el X sub S dice
tiene que ver con sociedad, ¿no es cierto? Con estos números de pregunta. Es el promedio, pero promedio de, no sé, de cantidad, número de preguntas. ¿A qué se refiere ese promedio? Como que no, a lo mejor si yo veo solo la tabla, no está definido del todo, pero si a lo mejor me dedico a leer con más detención lo que está arribita, a lo mejor ahí lo explican. Entonces la idea es que todo se junte, que lo que van a escribir o definir previamente tenga conexión con la tablita y, ok, una vez que está claro quién es XS, XP, XD, defino mi modelo. Ya se va a entender quiénes son todas las variables. Ya, esa es como la idea de conexión. Ya, pero en términos generales, no sé si lo lograron ver, pero era un informe bastante completo, ¿no es cierto? Tenía los esquemitas para que se entendiera mejor. Tenía la discusión, una conclusión bastante grande. Bueno, no creo que hayan alcanzado a leer la conclusión, pero en sí esto es un informe que es un ejemplo bueno a seguir. Obviamente no está del todo el 100%, pero sí es una buena idea que ustedes pueden seguir. Recuerden esto, ya como dividir el informe, y eso tiene que ver con el orden previo que tienen que hacer antes de escribir el informe, etcétera. ¿Alguna duda respecto del informe, de las características del informe que les haya surgido hasta ahora? ¿Dudas, Yo quedé dudas? con una duda acerca de los anexos. Ya. Miren, acá les voy a mostrar cómo se puede... Ya, acerca de los anexos, por ejemplo, aquí les voy a mostrar, este es otro informe, ya, como para que tengan otra idea de informe, que también quedó seleccionado. Aquí usaron hartos anexos, por ejemplo, desde la página 13 hasta la 28, entonces eran hartos anexos. Si yo me voy a los anexos acá, el anexo que usaron es el algoritmo que ellos crearon. Entonces, todo el algoritmo, para que no vayan al informe, lo pegaron acá. Entonces, en el informe, ellos solamente, obviamente, referenciaron el algoritmo. Con ese algoritmo obtuvimos estos resultados. El algoritmo fue creado, veamos, ahí está el modelo. Entonces, ahí está, bueno, ahí definieron las variables en una lista, que también es una buena idea, como para que quede más clarito, como lo que vimos en el problema del martes. ¿Ya? Hicieron una lista, es cada variable. Recuerden no excederse en las variables. Súper importante también eso, ¿ya? Porque a veces como que hay una lista de toda una página con muchas variables y es como que uno se pierde leyendo ese informe, ¿ya? Entonces, cuidado con variabilizar tanto el problema. Entonces, ahí definieron el modelo, utilizaron esto, un ejemplo ilustrativo para que se entienda ese modelo, utilizaron esa tablita, etcétera. Ya en el modelo 2 definen cositas, ejemplo ilustrativo, y el algoritmo final que ellos utilizaron lo pusieron como anexo. Entonces, a lo mejor tienen que tener presente que los anexos son, primero, los tienen que referenciar, ¿ya? Segundo, nos ayudan a reducir un poco el espacio del informe, porque imagínense en el informe hubiera estado todos estos algoritmos, era innecesario para el informe. Entonces eso lo pongo como el anexo. ¿Ya? No recuerdo los anexos de... acá está, el otro informe. Nos vamos a sus anexos. La tablita. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos que ellos hicieron, con los que ellos hicieron los cálculos? Los pusieron en los anexos. También es una buena idea, ¿ya? El ejemplo que utilizamos fue esto, entonces lo detallaron y con eso hicieron los cálculos para el modelo que tienen y en el informe solo presentan el modelo, los resultados. Entonces, también es una buena idea. Después presentan los códigos, igual que en el otro informe que se presentan los códigos. Aquí ese es el código que ellos usaron.
No sé si ahí le respondo a su duda, María, o cuál es su duda puntual. Sí, Ya, sí, ahora me quedó más claro. ya, bacán, bacán, bacán. Lo importante es que no pongan anexos por poner anexos. Ya siempre tenga su razón de ser, el tema de los anexos. ¿Ya? Entonces, para resumir, chiquillos, hoy día vimos un poquitito que hay que hacer sí o sí una reformulación del problema, ¿ya? Dentro del mismo informe. Esto es lo que nosotros esperamos, como una lista de cotejo. En estos nos fijamos cuando evaluamos sus informes. En las mismas preguntas que tienen ahí en su Jamboard, esas son las preguntas que nosotros hacemos cuando revisamos el informe, ¿ya? Entonces, ver si es que en verdad entendieron el problema, eh, eh, si es que hay un contexto, ¿no es cierto?, del problema, los supuestos que se van a considerar, indicando qué tan razonables son, justificando el uso de los supuestos, enfatizar en los supuestos que sean más relevantes para el problema, y esto que siempre aquí caen. Por eso es súper importante y lo he dicho ya en reiteradas ocasiones. Definición de los conceptos que resultan relevantes para entender el modelo. Descripción de todas las cantidades usadas en su modelo. Recuerden que durante el informe pueden ir definiendo las variables, parámetros o supuestos que van considerando en el camino. No es necesario que definan todo de una vez, ¿ya? Pueden, no sé, ok, para este modelo definimos estas variables, listo. Entonces defino las variables, pero después agregamos esto. Entonces ahí defino una nueva variable durante el informe, ¿ya? La presentación del modelo, ojalá que quede súper claro, ya que usted lo pueda, recuerden, esta persona lo va a leer y tiene que entender su modelo. Ustedes lo entienden porque ustedes lo crearon, pero al leerlo, ¿se entiende realmente? ¿Está claro nuestro modelo? Entonces, esas preguntas se tienen que hacer, ¿ya? Los resultados a partir de su modelo tienen que estar, ya ojalá, bueno, se está también con la interpretación del contexto. Súper importante, resultado, estos resultados obtuvimos, ¿ya? Esto lo podemos comparar con esto otro, etc. La discusión, que ya hemos hablado harto de esto, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cómo se evalúa el modelo, con qué ejemplos se evalúa el modelo, con qué casos se evalúa el modelo, que es lo que hablábamos al inicio, ¿sí? Ustedes me decían, ¿cómo validar el modelo? Con distintos casos. Ya, ¿cuáles son esos casos? A lo mejor eso no viene al caso ponerlo en el informe, entonces a lo mejor anexarlo, ¿ya? Entonces ahí van viendo ustedes, dependiendo de los ejemplos que van a utilizar, si son muy grandes, entonces se va al anexo, ¿ya? Y las referencias y los anexos, todo numerado, todo con el título, chiquillos, una breve descripción, es lo que nosotros esperamos. ¿Ya? No sé si les queda alguna duda respecto del informe. Tengo una pregunta, Ya. que si nos podría enviar el informe, el último, o no, El no es último. posible. Sí, sí, sí es posible. Dame un segundito y lo subo para compartir, no hay problema. ¿Alguna otra duda mientras, chiquillos? Y la última es, ¿cuántos equipos pasan a la tercera etapa? Los que pueden pasar, en general pasan como, no sé, entre 3, 4. Ah, Eh, ya. sí, sí, en general es como eso, pero igual depende de los informes que recibamos, ¿ya? Y bueno, de las propuestas de la solución del problema, ¿ya? Pero sí, ahí se eligen. Ojalá, como son varios los que van ahora, así que pueden, ojalá ser más. Así que se espera eso. Em, Ojalá pasarlos a todos, pues, pero va a depender de los informes que tengamos en mano. Siempre depende de eso. ¿Alguna otra duda, chiquillos?
mientras subo el... Quiero veo el chat, que estoy subiendo el otro informe para que lo tengan. Em, si no hay más dudas, entonces